hermanos, gracias a Dios por este día, este culto dominical. Gracias a Dios porque otra vez los volvemos a ver. Gracias a Dios. Y vamos a iniciar este culto con un preludio a cargo de nuestro hermano Emilio Escobar Jr. Adelante. Amén. Vamos a iniciar con una oración de dedicación para este culto. Inclinemos nuestros rostros. Gracias, Padre Celestial, por este hermoso día que nos permites estar otra vez reunidos aquí por este medio. Gracias, Señor, porque siempre estás tú con nosotros, bendiciéndonos en cada momento. Gracias, Señor, porque a través de toda esta pandemia hemos estado aquí, Dios mío, confiando en tu palabra, confiando en ti, Padre Celestial. Cuida a cada uno de los hermanos, Dios mío, que no se encuentran aquí conectados. Bendíceles en todo momento y que todo este lapso de culto, Dios mío, sea para la honra y gloria para ti. Gracias, Padre Celestial, por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Asimismo, no sé si se encuentra Anita Lunachet. Sí. Okay. Hola hermanos, buenos días. Sean bienvenidos a este culto de adoración a nuestro Dios. Dice la Biblia, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, y nunca nos ha faltado, y todos los días nos las da, y su amor. Les invito, hermanos, a que preparen sus corazones para alabar a nuestro Dios y entender su palabra. Bienvenidos. Gracias. Bueno, ahora puestos de pie, estaremos entonando el corito Hola, ¿cómo estás? A cargo de nuestro hermano Emilio Escobar Jr. Hola hermanos, sean todos bienvenidos. Vamos a entonar ahora el canto Hola, ¿cómo estás? Sé
Gracias a Dios. Sean todos muy bienvenidos. Asimismo, estaremos entonando el himno 332, Confío yo en Cristo, a cargo de nuestra hermana Rocío Ramírez. Confío yo en Cristo, que en la cruz murió, y por su muerte listo voy a la gloria yo. Con sangre tan valiosa mis culpas lavaré, la derramó copiosa el santo Emmanuel. Me cubre tu justicia de plena perfección. Tú eres mi delicia y eterna salvación. Jesús, en ti descanso, reposo tú me das. Con calma yo avanzo al cielo donde estás. Venir a ti me invitas a disfrutar, Señor, delicias infinitas y celestial amor. Espero yo mirarte, oír tu dulce voz. Espero alabarte, mi Salvador, mi Dios. Amén. Amén. Para la honra y gloria de Dios. Asimismo, tenemos una lectura bíblica en Filipenses, capítulo 1, de los versículos 8 al 21, a cargo de nuestra hermana Leticia Roja de Pimentel. Buenos días, hermanos. La palabra de Dios dice así: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en eso me gozo y me gozaré aún. Esta es palabra de Dios. Ok. Gracias a Dios para todos, hermanos, por participar en este momento. Es el momento del mensaje Jesucristo, fuente de todo bien, a cargo de nuestro pastor Jaime Arango. Pueden tomar sus lugares. Amén. Bueno, quiero darle muchas gracias al Señor por esta preciosa oportunidad que nos da nuevamente de reunirnos aquí
como una verdadera comunidad de creyentes. Le damos muchas gracias al Señor por ello. Estamos agradecidos por Dios, mi esposa y yo estamos agradecidos con el Señor por este tiempo que hemos tenido, un tiempo que ha sido de algo de descanso, de mucha reflexión, de mucho hablar, de mucho comentar, de mucho pensar acerca del presente y el futuro, no tanto en el pasado, pero sí debo reconocer que en el presente y en el futuro. Y también ha sido un tiempo que hemos gozado con muchísima gratitud por la vida de nuestros hermanos que nos hicieron que hicieron el esfuerzo y que se presentaron con todo su corazón para poder suplirme en todas esas tareas que correspondían especialmente a la predicación de la palabra del Señor. Hemos tenido en este tiempo infinidad de cuestiones que hemos tenido que atender. Déjenme decirles que una de las cosas que me han sorprendido es que la gente no deja de pensar obviamente en sí misma, y eso es extraordinario. Les contaré que en este momento estoy concluyendo en esta semana pasada, apenas en esta semana que acaba de terminar, una asesoría con una pareja que desea contraer matrimonio. Estoy verdaderamente encantado porque ninguna de las circunstancias que hemos estado viviendo nos ha impedido ejercer el ministerio pastoral. Estoy verdaderamente encantado, estamos encantados mi esposa y yo, porque Dios sigue usándonos de diferentes maneras. Y en ello encontramos nosotros muchísimo apoyo, obviamente, en las promesas de la palabra del Señor. Dicho esto, vamos al mensaje de la palabra de Dios. Ya nuestra hermana Ceci dio el nombre del mensaje de esta mañana. Jesucristo, fuente de todo bien. Jesucristo, fuente de todo bien. Como nosotros hemos entendido, la epístola del apóstol Pablo a los filipenses fue una misiva que se envió desde Roma. Es muy claro que fue justamente desde Roma y que se envió a la congregación de Filipos. La congregación de Filipos, tal como lo hemos aprendido en el libro de los Hechos de los Apóstoles, fue fundada en medio de circunstancias de mucha controversia, de persecuciones, de conflictos, de situaciones, de ajusticiamientos injustos, voy a decirlo de esa manera, de encarcelamientos, pero también de tremendas muestras de poder de Dios, tanto como pudieron llegar al corazón de las personas con todas esas manifestaciones que Dios tuvo en la vida de Pablo y en la vida de su acompañante. Desde la cárcel, Dios obró, y de las primeras familias, ahí tenemos algunas conversiones junto con las de Filipos. A partir de estas personas que en el inicio pudieron reconocer el evangelio de Jesucristo, es que se funda la congregación de los filipenses. ¿Qué es lo que ha sucedido en ese lugar? Como para que Pablo haya quedado tan marcado en su corazón que puede escribir una epístola bellísima, llena de amor, llena de ternura, llena de gozo en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que ha acontecido allí? Que Pablo no puede olvidarlo y que obviamente no los deja sueltos en ningún momento. La palabra del Señor nos habla. Quiero que tenga su Biblia abierta en la epístola a los filipenses. Vamos allá. La Biblia nos habla y quiero que vaya al capítulo 3, versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Tenga abierta su Biblia. Capítulo 3, versículo 1, ¿cómo dice? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Lo podemos leer todos, por favor? Estando allí, dice la Biblia: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Alguna ocasión nosotros habremos escuchado de las personas a las cuales les hemos hablado el evangelio, inclusive algunas que pueden ser de nuestra propia familia. Cuando les hablamos de la palabra de Dios,
algunas expresiones despectivas o de menosprecio, porque dicen, ya mi papá va a comenzar con lo mismo, ya mi mamá va a comenzar otra vez a hablarme de Jesús, ya mi hermano ya viene otra vez con la misma cantaleta de que Jesucristo es el Salvador, ya mi hermana ya viene con la misma circunstancia de que tengamos pensamientos puros que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. Ya esto, ya lo otro, cuando menosprecian el anuncio del Evangelio. Pero qué gloria la de Dios cuando entre nosotros podemos hablar libremente y sin importar realmente qué porción de la Biblia venga a nuestra memoria o venga para la reflexión, nosotros decimos, es agua limpia, es agua fresca, es bendición, es como salida de la fuente, de una fuente incansable que nos trae todo bien. Esto se llama Jesucristo. Y el apóstol Pablo les hablaba a los filipenses y les decía, a mí no me es molesto ni decirles, ni platicarles, ni hablarles las mismas cosas. Y estoy seguro, es decir, conocía el corazón de los cristianos de Filipos. Dice, y estoy seguro que ustedes tampoco se aburren cuando se les habla del Evangelio. Recuerdo en algunas ocasiones conversando con mi esposa, precisamente acerca de las clases que suelen darse a los niños, a nuestros niños que han escuchado infinidad de parábolas, infinidad de enseñanzas bíblicas. Algunas ocasiones, cuando se les refiere una vez más a alguna enseñanza que ellos ya habían escuchado, ellos expresan y dicen, sí, Zaqueo, el chaparrito, ya me la sé. Sí, el ciego que pudo ver, también ya me la sé en algunas ocasiones. Sin embargo, cuando se les saca de ese filón extraordinario que la palabra de Dios suele presentarnos para enseñanza en nuestra vida, los niños se quedan con los ojos abiertos, se sorprenden porque la palabra de Dios les vuelve a hablar y les vuelve a dar nuevas enseñanzas. Bueno, esto es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que Dios habla al mundo, Dios habla a sus hijos, el Espíritu Santo nos habla una y otra y otra y otra vez. De suyo, la forma didáctica extraordinaria que tiene el Espíritu Santo para hablar a la vida de los creyentes, déjeme decirle que hay una preferida de Dios, la repetición. La repetición. Repetir, 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 repetir. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, las palabras y los mandatos que Dios le da al pueblo para que sean dichas en todo momento, para que se hablen de tal manera que uno pueda salir beneficiado, en primer lugar al repetirlas, que se puedan repetir a los hijos y a los hijos de los hijos, en la casa, en el camino y en cualquier lugar en donde nos encontremos. Si usted se percata, se dará cuenta de que tal enseñanza del Antiguo Testamento se trae a colación al Nuevo Testamento. Pero ¿sabe con quién? Con el Señor Jesús. El Señor Jesús regularmente abordaba sus parábolas, todas aquellas que tienen relación con el reino de los cielos. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: el reino de los cielos es semejante a. Y entonces el Señor Jesús exponía su parábola. El reino de los cielos es semejante a. Y lo escuchamos una vez y otra vez y otra vez y otra vez en diferentes parábolas. Esa es una acción repetitiva. Y por eso el Salvador usaba este tipo de predicaciones, de reflexiones, de enseñanzas para la vida. Ahora bien, una de las cosas interesantes en el caso del apóstol Pablo es que él se preocupa mucho por producir, perdóneme la expresión,
pero quiero mencionarla de esta manera, por producir hijos espirituales que fueran fieles en cualquier circunstancia y en cualquier situación en que se encontraran. ¿Fieles a quién? Fieles a Dios, fieles a la palabra, creyendo firmemente en la misma y en todas sus promesas, sin importar la circunstancia en que se encontraran. Para ello, nosotros tenemos que considerar que lo que es importante es que los cimientos sean firmes. Y cuando hablamos de los cimientos, nosotros tenemos que regresar al fundamento. Hace muchos años, cuando construimos el primer templo, muchos años, no aquí en Aguascalientes, sino fuera de aquí, por allá en la Ciudad de México, en otros lugares, cuando nosotros llegamos a hablar acerca de los cimientos, platicaba yo con un ingeniero constructor, obviamente, y me decía, hermano, mire, si los cimientos están bien puestos, todo lo demás va a crecer perfectamente bien. Y obviamente se hacían cálculos acerca de las inversiones que tenía que llevar la cimentación. Y él me decía, mire, hermano, la cimentación, como es una parte fundamental de la edificación, se invierte cuando menos el 30% de todo lo que se está calculando que va a costar el edificio completo. ¿Y a usted no le parece esto tan sencillo? Porque usted dice, oiga, pero si los cimientos son cosas que no se ven, ¿cómo pueden costar el 30% de lo que cuesta la edificación? Y esa puede ser una reflexión en personas que no entienden o que no comprenden hacia dónde nos movemos cuando nosotros hablamos de los cimientos de la vida espiritual. Los cimientos de la vida espiritual ameritan de una verdadera inversión primordial y principal en nuestro corazón y en nuestros pensamientos y en el aprendizaje de la palabra del Señor. Es de esta manera que cuando nosotros llegamos al punto de tratar de entender lo que el apóstol Pablo estaba hablando acerca de hablar las mismas cosas a aquellos de Filipos, se está refiriendo sin duda a mencionarles de manera repetitiva los valores del reino, las bases fundamentales de la palabra de Dios. Así, descubrimos estas cuestiones, las cuestiones que vamos a mencionar y que nos tiene como fuente poderosa y eterna a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es nuestra fortaleza y nuestra razón de ser y hacer en esta vida, en todos los ámbitos de nuestra existencia, y sea cual sea el rol que nos corresponde ejercer ahora y en el futuro. Cuando menciono esto, de que el Señor Jesucristo sea nuestra fortaleza y razón de ser y hacer en esta vida, hermanos amados, viene también a mi pensamiento el conocimiento de una ideología, el conocimiento de una corriente actual, el conocimiento de una insistencia del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre a veces piensa que el hombre es por el hombre y que no hay mayores fuerzas que las del hombre. Y entonces se provoca ese pensamiento y esa idea del humanismo, esa filosofía que está centrada en la idea de que el hombre es lo principal en este mundo. Tiene sentido cuando se parte del pensamiento de Dios, porque a Dios lo que le interesa, obviamente, es el hombre, pero también todo su entorno.
pero no el hombre en sí mismo como origen de todas las circunstancias y de todas las situaciones y de todas las acciones. Es así como la corriente del humanismo piensa que el hombre es lo principal y que no hay nada más que existe en el mundo más que el interés por el hombre. Esto también ha invadido los ámbitos espirituales, los ámbitos religiosos, voy a decirlo también. Cuando las personas piensan en esa corriente o en esa ideología o en esa filosofía que tuvo su origen en un pensamiento en los años 60 y 70 que se llama teología de la liberación, en donde se piensa que lo primordial del evangelio es la parte material, es la parte física, olvidándose de la parte moral y de la parte espiritual. Qué tremendo, qué tremendo. Hoy existe esa corriente, una corriente que ejercen personajes que son connotados en nuestro ámbito, en nuestro entorno, en nuestro gobierno, en el mundo, los líderes que están hablando acerca de esto precisamente. Y mis amados hermanos, déjenme decirles que aún hoy y eternamente, lo más importante que puede llegar a existir en la vida del hombre es su alma. Porque su alma es eterna. Esta carne no. Este cuerpo no. Pero sí el alma. Qué interesante. A partir de ello, es entonces que nosotros tenemos, como parte de las enseñanzas del apóstol Pablo para los filipenses, una remembranza y una enseñanza permanente. Número 1, Jesús es Jesús es fuente de todo fruto espiritual. Acompáñenme a los versículos 9 y 10. Capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Cómo dice la Biblia? Dice la palabra de Dios. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Hay un objetivo, para que aprobéis lo que es mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. 11, ojo, 11. Llenos de fruto de justicia, que son por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Dice Santiago en su epístola universal, hablando al respecto en el capítulo 3, 16, 18. Porque donde hay celos y contiendas, allá hay perturbación y hay toda obra perversa, dice él. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, dice Santiago. ¡Qué tremendo! Esto nos ratifica lo que ya sabemos para nuestra vida espiritual. Para nuestra vida espiritual solamente no, también para nuestra vida física, moral y material, que solamente ante y con la presencia de Cristo en el corazón, esos frutos pueden fluir de una manera natural, porque la naturaleza de los hijos de Dios se hace semejante a la de nuestro Salvador. ¡Qué tremenda enseñanza! Recuerdo en los primeros días de mi conversión, y ya casado inclusive,
hacía yo muchas preguntas relacionadas con el asunto del Espíritu Santo. Mi esposa debe recordar perfectamente bien cómo acudía yo a los cultos, aquellos cultos que se hacían en la colonia Morelos, por el rumbo de Tepito, por muchas otras, por algunas iglesias de esos rumbos, con un perfil en donde se predicaba acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Era tal mi ansiedad, era tal mi deseo acerca precisamente de poder probar y comprobar la presencia del Espíritu Santo, que yo no fallaba a ninguna invitación de esta naturaleza. Ahí conocimos a otras personas que ya después se convirtieron a través del testimonio de un servidor y de toda la familia. Fue una verdadera bendición. Pero lo que pude comprobar es que ese esfuerzo que yo quería hacer para poder ir y buscar y tener a fuerza el derramamiento del Espíritu Santo en mi vida, era infructuoso. Iba yo a veladas, estaba en los cultos, trataba yo de empatarme con aquellas manifestaciones de corte o de un sentido pentecostal, etcétera, y salía yo y regresaba a casa. No tenía nada nuevo que contarle, no tenía mucho que contarle al respecto a mi esposa, porque aquellas cuestiones relacionadas con el Espíritu Santo no llegaban a mi vida. Cuando fui conociendo un poco más acerca de la palabra del Señor, me di cuenta que cuando usted tiene a Cristo en el corazón, usted adquiere también la naturaleza de Dios. Los hijos de Dios tenemos esta naturaleza porque nos hacemos semejantes a la de nuestro Salvador, en función de que somos una nueva creación en Él. Ojo, una nueva creación en Él. Y que cuando usted acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador, el Padre viene a residir a su corazón, el Espíritu Santo viene a residir en su corazón. Esto es lo que dice la Biblia y eso es incambiable. Recibimos a Cristo en el corazón y recibimos al Padre, recibimos al Hijo y recibimos el Espíritu Santo. Y entonces, al dejar atrás las contenciones, los celos, las perturbaciones, las hipocresías, los frutos deben de fluir. Ojo, los frutos de justicia en nuestra vida deben de fluir de manera natural. Por ello, piense en la transformación que Dios ha hecho en su propia vida. Por ello, no es extraño, hablando hacia nuestros adentros, poder decir que antes no hubiéramos perdonado lo que hoy estamos perdonando, o que antes no hubiéramos buscado reconciliación con alguien que nos ofendió como hoy nos han ofendido, o que no tuviéramos la fuerza para orar o rogar por aquellos que nos han hecho mal, porque los frutos de nuestra vida ahora están marcados, ojo, por la paz. Paz con Dios, paz en nuestro corazón, paz para nuestra alma, paz para nuestros pensamientos, paz para nuestras relaciones y en suma, paz con todos. Porque dice la Biblia que somos hacedores y embajadores de paz. Son los frutos de justicia que se tienen en el Señor Jesucristo. Por medio, dice el apóstol Pablo, son los frutos de justicia que se tienen por medio de Jesucristo. Esto es glorioso. Esto es glorioso y cuando lo leemos, mire, en esta semana pasada voy a regresar un poquito al principio. Terminé con una parte de la asesoría de estas personas que quieren contraer matrimonio. Y cuando hablábamos acerca de esto, la pregunta final fue, ¿están en paz? Sí. ¿Tienen paz? Sí. ¿Y con el Señor? Sí. Y la dama de la pareja dice, pastor, yo quiero bautizarme. Estoy en paz con Dios.
Deseo bautizarme y decirle al mundo que he creído en Cristo como Señor y Salvador. Estoy en paz con Dios. Después de haber tenido una vida tan tremenda como la que ha tenido, esto fue maravilloso, pueden entenderlo. ¿Por qué? Porque los frutos de justicia se siembran en paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. Número 2, versículos 16 al 18. 16 al 18. Venga conmigo, capítulo 1. Dice la Biblia. Desde el 15. Dice la Biblia. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros lo predican por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Cristo es anunciado, y en esto, dice el apóstol, me gozo y me gozaré aún. ¿Por qué? Porque Jesús es la fuente de toda predicación y de todo testimonio en la vida del creyente. ¿Nos hemos puesto a pensar cuántas veces respiramos en un día? No, es imposible. Es decir, ¿cuántas veces aspiramos? ¿Cuántas veces inhalamos y arrojamos fuera el aire que tenemos en nuestros pulmones? Es imposible. Y ahora, pensemos cuántas veces lo habremos hecho desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Es mucho más imposible porque hablamos de días, de meses y años, y tengamos en cuenta que nuestro Dios vive en nosotros. Respiramos con Cristo. Nos movemos en Cristo, dormimos y nos despertamos con Él. ¡Qué gloria la de nuestro Dios al vivir dentro de nuestro cuerpo, al tener su presencia en nosotros! ¿No es eso lo que dice el apóstol Pablo en los Corintios? Que vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Dios vive en nosotros. Respiramos con Cristo, inhalamos, transpiramos, todo lo que hacemos, lo hacemos en Él. Eso nos hace pensar en un testimonio vivo, real y efectivo. Entre tanto estemos en esta tierra y transitemos en este mundo, en el interior de una familia, fuera de ella, en nuestros trabajos, en nuestra escuela y en cualquier lugar en que nos encontremos. Pero ¿qué tal cuando hablamos con palabras lo que Cristo ha hecho en nuestra vida? Eso es maravilloso. Eso es testificar y hablar del Salvador que nos ha dado nueva vida en Él. Y dice el apóstol, que se haga como se haga, produce gozo en todo aquel que le pertenece como hijo, como una nueva creación en su nombre. ¿Es útil esta reflexión para saber que tenemos una razón primordial en esta vida? Sí. Me sorprenden los anuncios de las cosas que escuchamos y las noticias. En el Japón se ha creado un ministro, pues, en el gobierno, un ministerio gubernamental, ojo, para atender de manera exclusiva los suicidios que hay en este país. ¿Usted puede entender eso? Cuando todo el mundo habla de adoptar las filosofías orientales, las filosofías de allá y de acá y de cuánto. En el Japón se ha creado un apartado en el Ministerio de Salud para atender exclusivamente la alta tasa de suicidios que hay en ese país. Ahora déjeme que le diga una cosa. Nos sorprendemos cuando escuchamos las cifras que hay allá. Un país que obviamente no tiene la población que nosotros tenemos. Y que si nosotros hablamos de cierto tipo de comodidades de tipo material
o físico, Japón nos lleva muchísimo más allá. Por eso es tan importante testificar el nombre de Cristo. Y si nosotros hablamos de aquí, de nuestro entorno, de nuestro estado, no cantamos tan malas canciones también en ello. Y también hay instituciones que se están estableciendo. Que la oficina de esto, que la oficina del otro, en tremendos esfuerzos que se hacen por parte del gobierno para tratar de detener esa tasa al alza de los suicidios. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En Cristo somos nueva creación. Y eso es lo que debemos anunciar al mundo. ¿Es útil esa reflexión? Sí. Somos una nueva creación y tenemos que compartirlo a nuestros hijos como padres, los estudiantes en su escuela y en su trabajo, todos aquellos que puedan compartirlos. La razón de nuestro existir se llama Jesús y Él es fuente de vida eterna, puesta con amor para todos. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando uno lo predica para hacernos daño, cuando uno lo predica por mofa, cuando uno lo predica para burlarse o para hacerse daño, dice, me gozo, no importa cómo se predique, lo importante es que se predique el nombre de Jesucristo como Señor y Salvador de la vida. Y el último, mis amados hermanos, por fin, Jesús es la motivación más grande del servicio cristiano. 1, frutos de justicia. 2, testimonio de la palabra. 3, servicio. Jesucristo el Señor es la motivación más grande del servicio cristiano. Escúcheme, son elementos que tienen que existir en la vida de todo creyente, de todo hijo de Dios. Versículos del 20 al 24. Venga conmigo, 20 al 24. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí, dice Pablo, y espero que para cada uno de nosotros igual, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesta en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne, dice él, es más necesario por causa de vosotros. Jesús es la motivación más grande del servicio cristiano. ¿Hay razones para anhelar el deseo de estar con Cristo en su reino? Sí, hay deseos para anhelar. Muchas personas anhelan estar con el Señor porque ya no desean estar en este mundo tan desordenado. Muchas personas desean estar con el Señor porque están sufriendo y padeciendo circunstancias que para ellos les son insostenibles. O por otros porque ya quieren tener paz en su corazón. Ayer recibí una noticia, el jueves, recibí una noticia acerca de que el doctor Palau, con quien Dios me permitió desarrollar gran parte de mi ministerio y los inicios de todo mi trabajo evangelístico, misionero y también el perfil pastoral que yo veía en él, nuestro hermano Palau pasó a la presencia del Señor. Me dolió mucho mi corazón. Me dolió mucho. Y puedo decir que lloré. Pero después agradecí tanto la vida de ese varón. Y le di tantas gracias de que después de padecer por unos años cáncer, él ahora ya estaba en paz con el Señor, en la presencia de Dios. El día de ayer, y muchos de ustedes lo debieron de haber visto, vimos también en el Facebook un mensaje del hermano Apolos de China.
Y como ustedes saben, a estas alturas, él ya tiene 13 años batallando con cáncer, con tumores en diferentes partes del cuerpo. Hasta hace un mes, uno de los problemas era que uno de los tumores estaba presionando no solamente su riñón anteriormente, sino ahora también su pulmón. Y cada vez que nosotros oramos con él, cada día, cada mediodía, cada noche, cada momento, que pedimos a Dios bendición por la vida del hermano Apolos, mi esposa y yo nos preguntamos: Dios, ¿qué quieres enseñarnos a través de la vida del hermano Apolos? No es difícil poder entender esto cuando tenemos enfrente y por imagen, en una imagen, a un varón que suele hablar en esas condiciones acerca de Cristo, de la paz que hay en su corazón, de la vida que está viviendo su esposa, de la vida que están viviendo sus hijos después de más de 15 años de vivir en la China. Hermanos amados, el servicio que se da en amor hacia los demás tiene una fuente primordial y fundamental. Se llama Jesucristo. Y es el servicio que se da y que se muestra en todo momento. Desearíamos aprender profundamente lo que el Espíritu Santo nos dice al respecto. Lo que tenemos que hacer es simplemente ver el rostro de Cristo en cada persona a la que sirvamos. Podemos empezar por nuestra casa, empezar por nuestra esposa, empezar por nuestro esposo, empezar por nuestros hijos, empezar por los conocidos, seguir con los desconocidos, quienes sean. Es interesante que cuando ponemos nuestros ojos en Cristo, las cosas se ven de manera diferente. La óptica que surge es la del amor por Dios y amor por nuestro prójimo. ¿Qué son pues estos asuntos tratados? ¿Han sido cuestiones que ignoramos? No. No son cuestiones que hemos ignorado. Son cuestiones que hemos aprendido de manera fundamental, pero que es importante que se hagan presente una y otra y otra y otra vez para que la fe de nadie decaiga, para que el testimonio de Cristo permanezca en este mundo, para que haya nuevas personas que llenas de esperanza vengan a Cristo y lo acepten como Señor y Salvador. Esto es algo normal, diría Pablo. Debe ser normal, dijera el pastor y misionero Watchman. Cuando él escribe en uno de sus libros, El cristianismo normal, el hermano Watchman. Y ahí encontramos infinidad de cuestiones que nos parecen como nuevas en la referencia de este escritor, pero que no son más que una repetición del contenido del mensaje de la palabra de Dios, y que yo anhelo con todo mi corazón y que deseo con todo mi corazón que usted y yo seamos reflejo y hagamos reflejo, no solamente que seamos reflejo de todas estas enseñanzas. Mi Dios nos bendiga en el ejercicio natural de la propuesta de la palabra santa a través del apóstol Pablo, del Santo Espíritu de Dios para nuestra vida. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Gracias a Dios por el mensaje, pastor. Es momento de entonar un himno número 342, Jesús yo he prometido, a cargo de nuestra hermana Rocío Ramírez. Jesús, yo he prometido servirte con amor, concédeme en tu gracia, mi amigo y salvador.
Jesús, tu clara voz, anímame si dudo, inspírame también, repréndeme si temo, en todo hacer el bien. Jesús, tú has prometido a todo aquel que voy siguiendo tus pisadas, que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin con dulce amor trasládame a tu gloria, mi amigo y salvador. Amén. Gracias a Dios, estamos en el punto final, a cargo de una oración final, a cargo de nuestro pastor Jaime Arango. Gracias. Hermanos amados, es para nosotros, una vez más lo vuelvo a repetir, es realmente una bendición el poder estar juntos nuevamente y poder vernos. Quiero que se preparen justamente hace un año que dejamos de asistir al santuario para adorar juntos. Pero quiero que se preparen para seguir adorando, entre tanto que no tenemos las posibilidades de poder regresar allá, esas posibilidades con cierta seguridad ordenada que se requiere. Pero quiero que se preparen porque vienen los tiempos de la Semana Santa. Van a ser tiempos preciosos de predicación, de culto, de testimonio, para cada uno de nosotros, como una preciosa oportunidad para poder expandir el evangelio. ¿Ok? Para entonces tendremos culto, obviamente, el Domingo de Ramos. Ojalá nuestras hermanas de educación cristiana, en el caso de los niños, puedan preparar algo que en donde puedan participar el Domingo de Ramos. Váyanle pensando, maestras de los niños. Y después tendremos a partir del miércoles, recuerden que el miércoles de la Semana Santa es todavía el mes de marzo, es el último día del mes de marzo, y ese día, miércoles, es miércoles evangelístico, ¿ok? Estaremos compartiendo el miércoles, el jueves, y el viernes tendremos el culto de las 7 palabras. Estén atentos porque algunos de ustedes les voy a llamar con el propósito de que puedan compartir una palabra en el viernes de las 7 palabras, que es un culto precioso. Yo no recuerdo si para ese tiempo, hermano Emilio, recuérdeme por favor, si ese día también tenemos velada de oración. Sí, pastor, sí tenemos velada. Ese día. Ok, gracias, hermano. Gracias, hermano, que yo recuerdo es el primer viernes antes del primer domingo, que va a ser Domingo de Resurrección. Bueno, va a ser un tiempo precioso de preparación en oración, justamente para poder recibir el Domingo de Resurrección, que sería más o menos, será viernes, sábado, domingo, creo que es el 3 de abril ya, para entonces. Y entonces las hermanas estarán a cargo de ese precioso culto de resurrección. Ese día la resurrección se festejará como siempre, a las 6 de la mañana, despuntando el alba, hermana Verónica, para que a todas sus agremiadas usted les avise de una vez que estén listas para que el culto a las 6 de la mañana, no importa dónde se encuentren, pueda festejarse esa gloriosa resurrección de Jesucristo, ¿ok? Y obviamente tendremos nuestro culto del mediodía y nuestro culto de la tarde a través de los medios que ya tenemos conocidos. Ahora vamos a orar, vamos a pedir al Señor su bendición.
Y por cierto, no se les olvide que obra en mi poder un buen número, cientos, miles de folletos y porciones que ustedes pueden recoger y pedirme en casa. Yo los tengo para poderlos compartir con otros. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, te queremos dar gracias por tus bondades y gracias por tu amor. Te queremos dar gracias, mi Señor y mi Salvador, cuando nos permites estar reunidos en tu santísimo nombre y poder gozar y disfrutar de todas las bondades y las bendiciones que tú tienes preparados para nosotros, sin importar cuál sea la circunstancia que estemos viviendo. Sabemos, Padre, que tu presencia santa nos hace compañía. Por ello te agradecemos tanto el cuidado de nuestros hermanos adultos. Gracias por la salud de Juanita. Gracias por la salud de la mamá Boris. Gracias por la salud de Irma. Gracias por la salud de todos aquellos adultos mayores a quienes tú, Señor, nos tienes con salud. Gracias por tu iglesia. Gracias por las familias. Gracias por los niños y por los jóvenes. Gracias, Padre, por tu provisión y por tu sustento. Gracias, 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 Dios, en el nombre de Jesucristo. Y ahora, mis amados hermanos, que el Padre nos cobije con su amor, el Hijo con su gracia y el Espíritu Santo nos guíe por todos los días y hasta la eternidad. Amén. Como último punto, tenemos un postludio a cargo de nuestro hermano Emilio Escobar Jr. Gracias a Dios por este tiempo, hermanos, que fue de gran bendición. Gracias a todos y por los que estuvieron en este momento y también a los pastores. Amén. Gracias. Gracias.